Thank you for joining us for our third and final session for today. The title of this session is Green. Ser presidido por John Griffith, que es el jefe de seguridad y estudios de defensa en Athena Lab. Thank you very much for the introduction and very welcome to the best channel. Después de almuerzo y el interés como la utopía. Entonces a esta hora ya el interés está un poco afectado. Tengo la suerte y voy a presentar al panel de estar el día de hoy con el capitán Nicolás Pitrat, capitán de navío, agregado de defensa de la República de Francia en Chile. Así que muchas gracias por estar con nosotros. También presentar a nuestra distinguida amiga coronel Liz Hutchinson de la Embajada Británica, y muchas gracias por apoyarnos, Liz, el día de hoy. Y también presentar de Brasil a mi general Echegoyen, a quien le agradezco particularmente su esfuerzo por viajar específicamente, digamos, a estar con nosotros en este seminario. Muchas gracias. Él representa el Centro de Soberanía y Clima de Brasil. Y finalmente, a nuestro capitán de navío de nuestra querida Armada de Chile, el capitán Sigfrido Ramírez, subdirector de la Dirección de Intereses Marítimos de la Armada, en donde este tema se encuentra radicado. Así que, sin más presentaciones, le doy la bienvenida a este panel sobre defensa verde, Green Defense. La primera vez que escuché esto fue como hace un año y medio atrás. Precisamente Juan Pablo adelantaba algo cuando con Karen conversábamos de esto y ella ya tenía la idea, porque era era oficial de reserva del Ejército de Chile, ya tenía la idea de cómo unir este tema de cambio climático y su impacto en la defensa. Debo reconocer que en ese minuto para mí me parecía un tema interesante, pero no lo tenía tan claro como ahora, después de un año y medio en el que uno ha tenido que investigar y darse cuenta cómo los países de Europa hoy día están profundamente involucrados en el impacto que va a tener el cambio climático, básicamente en las operaciones y en las instalaciones que nosotros usamos. En las operaciones es evidente el impacto que va a tener en las fuerzas terrestres, navales y aéreas, y en las instalaciones solo colocar un ejemplo para dejar al capitán Pitrat, quien va a abrir los fuegos. Un solo ejemplo: en el año 2018 un huracán destruyó la base Tyndall de la Fuerza Aérea Norteamericana. Eso significó una destrucción de 4.7 billones de dólares. Pero lo más grave no fue la destrucción de los 4.7 billones de dólares, sino que fue cómo la base y los F-22 Raptor quedaron no operacionales por meses. Entonces ahí podemos ver un ejemplo concreto y específico del impacto que tiene el cambio climático en la defensa. Sin más, tengo el agrado de dejar con ustedes a capitán Nicolás Pitrat, que nos hablará sobre el impacto del cambio climático desde la perspectiva de Francia. Ahora sí, creo que está bien. ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias mi general, muchas gracias, agradezco mucho a Athena Lab por esta invitación. Disculpen mi chileno, voy a hablar. Bueno, sí, mejor. Disculpen mi chileno, entonces voy a tratar hacerlo de esta manera. No voy a desarrollar los riesgos porque fueron bien desarrollados esta mañana. Voy a enfocar más en lo que hacen las Fuerzas Armadas de Francia y particularmente en el Pacífico y en este continente de Sudamérica, donde Francia tiene muchos intereses a través de su territorio de ultramar, y también en eso se puede considerar también los polos, entonces la Antártica en este contexto. Como introducción, permítame mencionar alguna anécdota personal. Como guardia marina, hace algún año atrás, me acuerdo que cada fin de día hacíamos como ejercicio de disparo, aprovechando echar al agua las basuras. Y ahora, hoy, todos los buques están equipados, los más antiguos hacen separación selectiva y compactan,
Los más avanzados tienen a bordo como una planta de incineración. Cambió mucho. Y, por ejemplo, estoy justo volviendo de Galápagos, donde estaba recalando un buque totalmente nuevo, un patrullero de ultramar, que cumplía con las normativas más exigencias del medio para respetar el medio ambiente. También más tarde, como a bordo de un patrullero en el Océano Índico, me estaba extrañando del papel de un militar que en la hermosa isla de Glorieux, en el canal de Mozambique, cada mañana estaba caminando, rodeando la isla para contar los huevos de tortuga. Pero ahora valoro mucho esta protección de los espacios acuáticos y de la biosfera que representa. Y por fin, recalando en el atolón de Tarawa, de Kiribati, me llamó mucho la atención que los habitantes de este atolón estaban planificando la desaparición de su isla porque la altura máxima es de 4 metros. Estos ejemplos ilustran tanto el impacto muy fuerte que tiene el cambio climático, pero también introducen los cambios importantes desde más de 20 años ahora en términos de doctrina, de entrenamiento de equipo. Para finalizar esta introducción, de manera más dramática, como fue ya mencionado esta mañana, cabe destacar también que en el marco de la crisis de la pandemia y sobre todo de la invasión de Ucrania por Rusia, el tema de la resiliencia energética y alimentaria está fuertemente catalizado. Entonces, Francia desarrolló efectivamente desde abril 2022, a través del Ministerio de las Fuerzas Armadas, una estrategia que se llama Clima y Defensa. Esta estrategia, primero, está alineada y compatible con las directivas y la dinámica que se encuentra tanto en la Unión Europea como en la OTAN. En enero de 2021, la Unión Europea adoptó una hoja de ruta sobre el cambio climático y la defensa. En junio de 2021, la OTAN adoptó también un plan de acción sobre el cambio climático y la seguridad. Y se puede destacar también en noviembre de 2021 una declaración conjunta de ministros de defensa sobre el cambio climático y las Fuerzas Armadas, que fue respaldada por 26 países. Así que publicamos en abril 2022 esta estrategia y a final del año 2022 hemos desarrollado también un plan de orientación y de acciones para seguir hasta 2030 desarrollar esta estrategia y también está a cargo ahora un coordinador Clima y Defensa dentro del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Esta estrategia no lo inventó todo, claro. Ya estaba en la política de defensa desde 2007, actualizado constantemente hasta una última revista estratégica de 2021 para nosotros. Francia, tanto como los Estados Unidos y España, fue uno de los primeros países a integrar el tema del cambio climático en una estrategia nacional sobre el mar. Nuestra es de 2015, se llamaba Estrategia Nacional para Zonas Marítimas y fue actualizada en 2019. Y también, obviamente, hace muchos años que las Fuerzas Armadas están involucradas, que sea en el mar, a través de la lucha contra la pesca ilegal o la contaminación, o a tierra, particularmente en la lucha contra la minería ilegal. Y eso con el motivo de la explotación sostenible de los recursos naturales. Por ejemplo, experimentamos en distintas ocasiones el costo
que tiene la pesca sin límite, y al revés, pusimos experimentar también el efecto positivo de medidas de control. Pero ahora la aceleración de los impactos impuso también intensificar los esfuerzos. Es la razón de esta estrategia. Y como lo contaba, para implementarla existe ahora un coordinador al nivel ministerio para desarrollar esta hoja de ruta. Los objetivos de esta estrategia están enfocados en un tríptico que es anticipar, adaptar y mitigar, como fue mencionado también esta mañana. Cabe destacar que la cooperación es algo clave para anticipar y enfrentar a los riesgos en esta estrategia. Anticipar las situaciones futuras, en eso hemos desarrollado un observatorio de cambio climático desde 2016, que también un observatorio de los polos, porque en nuestra visión los polos, que sea norte o sur, pertenecen en una única política. Este observatorio fue desarrollado en 2015 y también un observatorio respecto a los flujos y asuntos de energía desde 2019, porque también obviamente puede ser consecuencia, los cambios en eso pueden ser consecuencia de la escasez de los recursos. También se desarrolló una cooperación multinacional, internacional, una cooperación científica, mucho convenio con organizaciones nacionales o internacionales, apoyo a tesis. Todo eso, y también en el tema de anticipar las situaciones futuras, hay un esfuerzo importante en estudiar los nuevos riesgos sanitarios. Por ejemplo, en el sur de Francia ahora tenemos que cuidar el tema de chikungunya o de dengue a causa de los mosquitos, que es un tema que no existía hace poco. La idea también es actuar en todas las componentes de una capacidad, es decir, doctrina, la organización, los recursos, la capacitación, el entrenamiento y el sostenimiento. En términos de doctrina, por ejemplo, hay que proyectarse, eso es solo un ejemplo, en el tema de la lucha antisubmarina se estudia el cambio de la propagación y de la navegación a causa del cambio también del agua del mar. En términos de equipo, se hablaba, el general estaba introduciendo con el tema de la infraestructura. Eso es algo muy importante y fue desarrollada una metodología por el mismo observatorio que mencionaba, una metodología que se llama Climate Change Evaluation Methodology for Military Camps, que permite estudiar cómo resistir y cuáles son los riesgos vinculados con el tema de cambio climático. Anticipar también es importante en términos de equipo, porque el ciclo de vida de nuestro equipo son de 20 a 50 años. Así que, por ejemplo, en el mundo de la fuerza aérea se considera que con mucha evaporación, mucho nube en el futuro, viene el riesgo de hielo, que es algo que tomar en cuenta para la concepción de futuro aeronaves. También se desarrolla el tema a través de un proyecto que se llama EcoCamp, con el objetivo de reducir el consumo de energía y de agua de un 40% hasta 2030. Para el equipo, también el equipo personal, el tema desarrollado de
de la resistencia, de mejorar la resistencia de los militares y también de los equipos, de los materiales contra temperatura extrema, que sea muy fría o con mucho calor. También creo que es algo importante que es vinculado con la evolución de las misiones, el tema de equipo más y más duales. Es algo que se considera en la industria. En términos de mantenimiento, por ejemplo, la resistencia de la batería contra estas temperatura alta o baja, y también en el mundo acuático con la agua más caliente hay que tener en cuenta el desarrollo y la acumulación de microorganismos. En términos de misiones, en este momento, como estaba comentando esta mañana por Estados Unidos, nuestras Fuerzas Armadas participan, pero en frente a catástrofe natural, particularmente en el territorio nacional, pero no es una misión, hay mucho más otra organización antes que intervenga las Fuerzas Armadas. Eso puede cambiar. Y las misiones de vigilancia y rescate van a desarrollar también como las misiones de HDR para enfrentar la intensificación de eventos climáticos como ciclones, huracanes. En particular, estamos muy comprometidos por eso e involucrados por nuestro territorio de ultramar, que sea en las Antillas o acá en el Pacífico. Otro tema que se considera en la evolución de las misiones también es la apertura de la Ruta del Norte, que el embajador de Canadá mencionó esta mañana, y el acceso a los polos, que necesita también desarrollar capacitación, competencia para este tipo de ámbito. Todo eso, entonces, de evolución de misiones, obviamente tiene consecuencia también en el entrenamiento y la capacitación de las fuerzas. Otro objetivo de esta estrategia es contribuir en el compromiso de Francia frente al ámbito al tema climático. Eso es el tema de Green Defense. Se trata de participar en estos objetivos del gobierno principalmente para reducir los gases de efecto invernadero y proteger al medio ambiente. El Ministerio de Defensa es un responsable importante de la cantidad de emisiones de ese gases. Entonces desarrollemos una estrategia energética de defensa cuyo objetivo es limitar la dependencia de la Fuerza Armada de los productos derivados del petróleo y al mismo tiempo reducir su huella de carbono. Francia se comprometió en reducir de 40% sus emisiones de gases desde 1990 a 2030. Y el Ministerio de las Fuerzas Armadas en este ámbito está apuntando a reducir de 30% su consumo energético y de 50% las emisiones de gases de efecto invernadero de su patrimonio de inmuebles para 2030. También otro tema que es también sensible es el tema de la normativa y derecho internacional. El Ministerio de las Fuerzas Armadas se involucra también en eso porque tiene que mantener un balance en este ámbito que desarrolla mucho. Por ejemplo, en el tema de vuelo, de entrenamiento, de navegación, hay que preguntarse si con la sanctuarización de alguna área, nosotros no tenemos la suerte de tener territorio tan largo como Chile,
así que en Francia metropolitana hay que reservar zona y se acercan cada vez más. Ahora, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas de Francia en la América Latina y en el Pacífico? Se presta especial atención, como le decía, en esta zona, por dos cosas: los intereses importantes nacionales que tenemos acá, de Guyana Francesa y de Nueva Caledonia o de Polinesia Francesa, pero también se ve que el impacto de cambio climático es acá en esta región una prioridad estratégica muy importante, porque, por ejemplo, la elevación del nivel del mar está considerado como 4 veces más importante que en el resto del planeta. En términos de cooperación internacional, Francia está muy comprometida en el South Pacific Defense Minister Meeting, y en este ámbito trabaja de manera muy estrecha con Chile y también con Australia, y desarrollaron una mapa de los riesgos con un horizonte de 2030 para evaluar conjuntamente el nivel de riesgo en relación con los ciclones, los recursos pesqueros, las pandemias, migraciones y la subida del nivel del mar. Hay que destacar también la organización France, que une Francia, Nueva Zelanda y Australia para intervenir contra catástrofes naturales. Hubo el ejemplo de Tonga y en este momento hay el ejemplo de Vanuatu, donde estamos enfrentando la consecuencia de 2 ciclones en esta isla. También Francia participa en organizaciones de vigilancia de la pesca, muy comprometido en eso para proteger los recursos acuáticos, y eso es un ámbito de cooperación también con Chile. Desarrolló, como lo comentaba, una estrategia de los polos para cuidar a los recursos de esta zona muy. Voy a acelerar un poquito en el tema de la de universitaria y científica. Quiero mencionar un proyecto que se llama Bougainville, porque Francia, bajo el programa Plankton Planet, está aprovechando el despliegue de su buque para embarcar a estudiantes para colectar, tomar muestra y analizar el microbioma del océano. Un convenio con la Universidad La Sorbonne para embarcar estos estudiantes como oficial de biodiversidad. Otro ejemplo interesante es el proyecto Kivicuaca, que está estudiando unas especies de aves para anticipar a catástrofe natural como tsunami o ciclones también. Y otro proyecto que se llama Micropac, que estudia la migración de los recursos acuáticos. En el término de entrenamiento, voy a saltar muchas misiones que son las misiones usuales de las Fuerzas Armadas basadas en el Pacífico, pero puedo destacar también en entrenamiento que nos junta los ejercicios tipo Croix du Sud o Marara, que cada año están liderados por Polinesia Francesa o Nueva Caledonia para el tema de catástrofes naturales, y que tiene más y más en cuenta también la consecuencia en términos de seguridad. Para concluir, en resumen, quiero destacar que las Fuerzas Armadas de Francia son fuertemente comprometidas en el tema de defensa y clima, y particularmente con muchas aplicaciones en esta zona, por su naturaleza, para anticipar y enfrentar las crisis o conflictos, no solo de mañana, pero ya de hoy, y también porque a través de su territorio de ultramar
tiene experiencia de esta catástrofe natural, pero que eso se va creciendo y acelerando. Todo eso se inscribe en esta dinámica se inscribe en una política nacional mucho más amplia y también en el marco de organizaciones multinacionales como la Unión Europea o la OTAN. Y en este esfuerzo, por fin, tiene mucha sinergia con Chile, del continente sur americano al Pacífico, integrando la Antártica. Muchas gracias. Bien, el turno de nuestra agregada de Reino Unido. Les pido por favor que estemos en el tiempo para poder no pasarnos de la fecha, de la hora que tenemos presupuestada. General, gracias. Voy a tratar de hablar con el rapidez de un chileno, pero me imagino que no. Buenas tardes a todos. Como ya han escuchado, yo soy coronel de aviación Liz Hutchison y hoy, más que nunca, en el Día Internacional de la Mujer, para mí es un verdadero gusto, como la agregada de defensa del Reino Unido acá en Chile, estar acá con ustedes para conversar sobre un tema tan importante como este y concretamente hablar un poco sobre las Fuerzas Armadas británicas y el cambio climático. ¿Por qué defensa debería preocuparse por esto? Pues porque el cambio climático es un multiplicador de amenazas que ya está reconfigurando el panorama de la seguridad mundial y amplificando muchos de estos retos de seguridad tradicionales, al tiempo que da lugar a otros nuevos. También porque tanto defensa como nuestros aliados y socios se enfrentan al mismo reto, que es la necesidad de adaptarse y hacerse resilientes a un mundo en el que el clima ha cambiado, preservando al mismo tiempo la capacidad militar. Y porque las Fuerzas Armadas del Reino Unido deben adaptarse para operar, luchar y vencer en esta era cada vez más competitiva, ya que el impacto directo del cambio climático, como en alimentos, sequías y temperaturas extremas, sus consecuencias socioeconómicas y las respuestas globales a las mismas siguen configurando el contexto estratégico en el que se producen y se libran los futuros conflictos. Entonces, ¿cómo afectará esto a las capacidades y la planificación del Ministerio de Defensa? El cambio climático cambiará dónde operamos. ¿Se abrían nuevas áreas? Las antiguas podrían cerrarse para nosotros. Cambiará lo que necesitamos para operar. El diseño futuro, la combinación de energías, las opciones de adquisición, la gestión a lo largo de toda la vida útil y la resiliencia de nuestras plataformas de infraestructura deben permitir nuestras ambiciones globales. También cambiará cómo operamos. Nuestras tácticas, técnicas y procedimientos deberán adaptarse a la nueva realidad y cambiará con quién operamos. Habrá que renovar las alianzas existentes y con nuestra experiencia siempre consideraremos ofrecer asistencia y liderazgo donde se necesite. Es obvio que el cambio climático y la sostenibilidad plantean numerosos retos. Por ejemplo, hay retos en el entorno operativo. A medida que el mundo se vuelve cada vez más caluroso y extremo, las Fuerzas Armadas del Reino Unido necesitarán, nunca puedo pronunciar esa palabra, la capacidad de operar en diversos entornos. También hay la mayor probabilidad de que sea necesario desplegar tropas británicas en apoyo a más respuestas de asistencia humanitaria y socorro en caso de desastres, nuestra sigla es HADR, y emergencias civiles causadas por condiciones meteorológicas severas y extremas. Y conflictos derivados por la pobreza, desigualdad y el acceso a los recursos crearán un entorno cooperativo más extremo. Buques, aviones, vehículos y personal tendrán que adaptarse a un mundo diferente. Por lo tanto, Defensa tendrá que evaluar y adaptar sus capacidades de manera adecuada a los efectos del cambio climático
y al entorno en el que operarán las Fuerzas Armadas. También habrá retos en las transmisiones y cadenas de suministro. Por ejemplo, el camino hacia una economía con bajas emisiones de carbono crea riesgos transitorios para el Ministerio de Defensa, que amenazan nuestra capacidad para operar con eficacia. Net Zero aumentará la demanda de determinados materiales. Los aumentos de precio o las dificultades para obtener materiales debido a la demanda impactarán negativamente a nuestra cadena de suministro. Un ejemplo que todos ustedes deben conocer es el litio, que tradicionalmente se ha utilizado en equipos de defensa y actualmente se extrae en grandes cantidades para vehículos y baterías. Y otros materiales que utiliza defensa podrían costar más, como el acero. Defensa podría tener que pagar precios más altos por el acero a través de aumentos directos de precios o a través de créditos de carbono o sistemas de compensación. Esto afectará el presupuesto de defensa, ya sea por el costo de aplicar medidas de mitigación ahora o en el largo plazo por el aumento de las responsabilidades de riesgo generadas. Entonces, ¿qué trabajo se está llevando a cabo en defensa? Se ha establecido un equipo dedicado a cambio climático y la sostenibilidad. La sigla es CCIS. Su rol es integrar la sostenibilidad en el corazón de la defensa y en nuestra toma de decisiones. Tenemos estas 3 ambiciones estratégicas para el 2050. La primera, que la defensa sea adaptado para poder combatir y ganar en entornos físicos cada vez más hostiles e implacables. La segunda, que la defensa ha reducido sus emisiones y ha aumentado sus actividades sustentables y como departamento está atribuyendo a lograr el compromiso legal del Reino Unido de alcanzar emisiones net zero para el 2050. Y la tercera, la defensa actúa y es reconocido como un líder mundial en respuesta a las emergentes amenazas geopolíticas y que tienen relación con conflictos, lo que empeoran por el cambio climático. No obstante, el principio clave del enfoque de la defensa es preservar las capacidades y crear oportunidades para tener una ventaja operacional. Y ahora voy a terminar explicando lo que estamos haciendo actualmente. Hoy numerosos proyectos se están llevando a cabo en defensa para apoyar el desarrollo de la innovación necesaria para combatir el cambio climático. Entre ellos se incluyen la Estrategia de Apoyo Sostenible, la sigla es SSS, que es la respuesta inicial de nuestro Defense Support a los retos que plantea el cambio climático. Esta describe el modo en que nos proponemos reducir nuestras emisiones y aumentar la sostenibilidad de nuestras operaciones. Aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los nuevos enfoques y tecnologías y identificar y reducir nuestras vulnerabilidades y los riesgos a los que nos enfrentamos en el desempeño de nuestra actividad. Tenemos el proyecto Prometeo de Ejército. Esta se trata de granjas solares. La base Leconfield es el primero de 4 emplazamientos piloto, con la esperanza de ampliar la escala y suministrar un total de 70 granjas solares en toda la zona gestionada por el Ejército en el plazo de una década. El Ejército también ha publicado su enfoque de electrificación del campo de batalla, que establece planes detallados para electrificar el campo de batalla durante la próxima década. Y por supuesto, yo voy a terminar con el ámbito de aviación. En enero de 2023, la RAF utilizó combustible de aviación sostenible
combinado con combustible de aviación normal para lograr el primer reabastecimiento en el aire con una mezcla de combustible sostenible de aviación de un avión Typhoon y un C-130 Hercules. Esta iniciativa se basa en el trabajo realizado en noviembre del año pasado, cuando la RAF completó el primer vuelo de transporte militar con combustible sostenible del mundo. Es la primera vez que un avión vuela en el Reino Unido utilizando combustible de aviación 100% sostenible en todos sus motores. Por supuesto, todo eso solo es el principio y hay mucho más que hacer, pero con esto termino mi parte, mi general. Muchas gracias. En primer lugar, saludo a mis compañeros de panel. Quería exprimir la gratitud por la invitación, en especial a los organizadores y a la doctora Paige Ford, que fue la portadora de la invitación, ¿no? Saludar también a las mujeres por su Día Internacional, las mujeres que aportan su talento y sensibilidad para hacer del mundo un lugar mejor para que se pueda vivir, ¿no? Bueno, como un viejo oficial de caballería, lo voy a invitar a hacer un galope de 10 minutos para que entendamos o podamos tratar de Green Defense, Climate Change and Sovereignty. No, vamos a ir. Me gustaría resaltar que no represento en ningún punto, en ninguna manera, la posición oficial de Brasil. Soy un oficial retirado. Claro que muchas de las opiniones vienen de mi carrera como jefe del Estado Mayor del Ejército y más tarde como National Security Advisor por 3 años, pero fundamentalmente represento el Centro Soberanía y Clima. El Centro Soberanía y Clima, que pedí que le proyectase nuestro webpage, es un nuevísimo think tank que nació de dos contrataciones. La primera, que no había diálogo, no se percibía diálogo entre los que trataban de lo que estamos tratando de aquí, los cambios climáticos, y aquellos que trabajaban con soberanía, que somos nosotros los militares, los diplomáticos y más otros representantes del Estado. Y por no haber diálogo, las percepciones se basaban en estereotipos y prejuicios, como suele acontecer, ¿no? Y era necesario que se propusiera el diálogo, un ambiente que se pudiera dialogar con franqueza, con honestidad, para que se percibiesen las convergencias, que son muchas, que me sorprenderon, que son muchas. Ustedes pueden imaginar de qué lado estoy del lado soberanía, no vengo del lado cambios climáticos o medio ambiente, ¿no? Y pudimos percibir que las convergencias son muchísimas y que al identificarlas se puede alumbrar una senda a perseguir, a caminar en la dirección de las soluciones, ¿no? No son conceptos excludentes o que se chocan, sino que se complementan cuando vistos, estudiados e interpretados de buena fe y mirando hacia un futuro de soluciones, ¿no? La práctica y el poco tiempo que tenemos nos ha sorprendido con las demostraciones que tenemos de adherencia, de gente que se interesó y lo que se ha expandido y evolucionado el centro, mucho más de lo que podríamos imaginar, y que nos hizo correr para hacerlo más grande y capaz de manejar con todo lo que se abrió. Tratamos en el centro, elegimos al principio 7 ejes de diálogo para proponer diálogos, que son soberanía, obviamente, infraestructuras críticas, clima y seguridad, bioeconomía, la región amazónica, por supuesto, justicia climática y política externa. Todo está en nuestro webpage, se puede ver en la página web.
y ahí se puede encontrar los diversos webinars, trabajos, papers, publicaciones que hemos hecho, ¿no? Muy bien, soberanía. La Constitución de la República Federal de Brasil empieza en su primer artículo, define en su primer artículo cuáles son los fundamentos en los cuales se basan la República Federativa de Brasil. O sea, los fundamentos son 2 puntos. 1, soberanía. Este es el punto que mucha gente no se daba en cuenta, porque muchas veces se va a leer la Constitución brasileña, que es algo como 300 y pico, 200 y pico artículos, por los artículos que interesan al tema que se está estudiando, ¿no? Pero el primero es que define los fundamentos de la República Federativa de Brasil. Y los fundamentos son 1, como dije, soberanía, ciudadanía, dignidad de la persona humana, el valor social del trabajo y de la propiedad privada y la pluralidad política, ¿no? Este es el paso inicial que dimos para entender y promover y invitar las partes, como decimos, para el diálogo. Así que el Centro de Soberanía y Clima no es un centro de discusiones ambientales o ambientalista o soberanista, es un centro donde promovemos diálogos a partir de investigaciones científicas y comprobadas, porque ustedes, aquellos que representan el Estado, saben toda la responsabilidad que tiene el Estado de tratar con cosas que sean reales, comprobadas, ¿no? Mientras en otras investigaciones no están. Y la necesidad de entender que soberanía no es una dificultad, no está ahí para dificultar los avances en las cuestiones de prevención, mitigación y de los temas climáticos, sino que es un instrumento indispensable. Si ustedes imaginan, por ejemplo, que mi país tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, más 4,5 millones de kilómetros cuadrados en su zona económica exclusiva. De estos 8,5 millones de kilómetros cuadrados, 5,7 son de la región amazónica. Es una inmensidad que es al mismo tiempo la riqueza y el problema que tenemos. ¿Cómo hacer para preservar el medio ambiente, para reaccionar a los temas, a los cambios climáticos, si no tenemos un Estado fuerte que tenga agencias capaces de actuar? Esto es la soberanía del Estado necesaria, indispensable para que se va. Y lo mismo se puede decir a los demás países amazónicos, por ejemplo. El Pacto Amazónico, que incluye 9 países, Brasil más 8, Brasil tiene 62% de Amazonia, en toda la región amazónica. Y la región amazónica representa en mi país 60% del territorio. O sea, Brasil pertenece a Amazonia, no es Amazonia que pertenece a Brasil, porque es mucho más grande, ¿no? Muy bien. Por tanto, sin estados soberanos capaces de ejercer su responsabilidad, no habrá la más pequeña posibilidad de solucionar y de encontrar salidas al problema, ¿no? Así que la responsabilidad de las soberanías es mucho más encontrar una manera de relacionarse, de interactuar, preservar las soberanías para cooperar en el escenario internacional, porque los fenómenos climáticos impactan todos, no respetan soberanías, no se preocupan con fronteras, tampoco tienen que carimbar pasaportes, ¿no? Las cosas pasan por las fronteras muy rápidamente y hay que cooperar, ¿no? El problema que teníamos, que identificamos, era cómo conciliar las necesidades
de enfrentamiento de los cambios climáticos y de los problemas ambientales con los mandamientos constitucionales de la soberanía y del interés nacional. Mientras estemos en un mundo organizado segundo Westfalia, no habrá posibilidad ninguna de que los intereses nacionales de la soberanía sean olvidados o negociados o de alguna manera concedidos, ¿no? Brasil entiende su responsabilidad, y yo aquí hablo por la sociedad, por lo que conozco de la sociedad, su responsabilidad en la cuestión ambiental y en los cambios climáticos. Y les puedo asegurar que esto es una cuestión muy sensible en mi sociedad. No hay ninguna posibilidad de una administración que tome la política de enfrentar negativamente las cuestiones climáticas o ambientales porque no va a tener apoyo popular, ¿no? Como les hablé de las dimensiones, las dimensiones brasileñas, tenemos 217 millones de brasileños o de personas o de habitantes a tratar y a permitirles prosperar. Y a mí me gusta, no sé en castellano, pero en portugués la palabra prosperar, porque es mucho más abrangente, incluye mucho más cosas do que simplemente evolucionar, enriquecer. Prosperar tiene un sentido social, político, económico, a mí me parece más rico, ¿no? En este sentido, lo que, analizando las Fuerzas Armadas brasileñas son fuerzas dedicadas prioritariamente por los instrumentos legales a la disuasión y a la preservación del territorio y del patrimonio nacional. Esté donde esté el patrimonio nacional, pero del patrimonio nacional. Y de su pueblo, por supuesto. Es importante entender que las Fuerzas Armadas brasileñas, como las Fuerzas Armadas imagino de toda América del Sur, y me perdone por hablar de América del Sur porque con mucha franqueza no consigo ver algo que signifique identidad cuando hablamos de América Latina, sino que pertençamos al mismo hemisferio, sino que porque no hay raíces, culturas comunes. Intentar entender Brasil en el mismo ambiente que Trinidad y Tobago o Puerto Rico me parece una cosa muy difícil. A mí no me alcanza como caballería, que son los más tontos. No, es difícil. Y entender que cuando miramos a Sudamérica, que tiene, como ya se ha dicho aquí, los índices, las asimetrías sociales más profundas, no sé si más profundas o muy profundas y dramáticas, miramos también a la región más estable del planeta, del globo terrestre. Acuérdense ustedes cuántas veces tuvieron ustedes que actualizar sus conocimientos geográficos sobre Europa, África y Asia en los últimos 30 años. ¿Y qué cambió en Sudamérica? Entonces, de alguna manera, con todos los problemas que tenemos, con todas las dificultades que tenemos, hemos encontrado una forma, una manera de convivio de soberanías que es muy respetuoso, que es estable, donde no tenemos fronteras de exclusión, no tenemos alambrados, no tenemos muros, no tenemos fronteras armadas, en que las cuestiones territoriales están todas sometidas a foros internacionales, no a disputas militares. Esto es una cosa que se ha construido por todos los países sudamericanos y entendemos la posición que tiene Brasil, la responsabilidad que tiene Brasil. Por eso es que muchas veces lo digo, Brasil es mucho más que un país pacífico. Brasil es un país proveedor de paz.
porque es capaz, como el gigante de Sudamérica, y me perdonen, el gigante porque hablo del tamaño, de la economía, de la población, no más que esto, son países iguales, pero tenemos perfecta conciencia del papel del rol que desempeñamos en Sudamérica en esta razón y consecuentemente para la paz mundial. Y la responsabilidad que tenemos juntos con los demás países sudamericanos de enfrentamiento de las cuestiones ambientales y de los cambios climáticos. Así que la palabra es cooperación. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestros sistemas de defensa. ¿Qué tiempo tengo? Mi galope. Vamos a galopar más fuerte. Así que la responsabilidad que tenemos es promover la integración, promover la cooperación, ser capaz de compartir conocimientos, ser capaz de compartir soluciones y ser capaz de socorrerse mutuamente cuando sea el problema. Mucho más que dividirnos, las fronteras suramericanas nos unen, ¿no? Ahora mismo se está logrando una ruta transoceánica que sale del Paraná y viene a Chile, ¿no? Y por ejemplo, le doy la noticia que la quiere percorrer por primera vez es el expresidente Temer. Me dijo, no, lo voy a hacer de carro por todo el coche, un paseo, un viaje para conocerla. Y así que lo que necesitamos es entender que las Fuerzas Armadas pueden y mucho ayudar, pero no es su misión. Es una misión nada más que por las estructuras logísticas, por la presencia a lo largo de todo el territorio. En el caso brasileño, por ser la única representación del Estado muchas veces en los rincones más alejados de Amazonia, tiene responsabilidad. Pero hay que reforzar la capacidad de los Estados, de las agencias de los Estados responsables por hacer frente a estas amenazas. Preocupa-nos muchísimo algumas abordajes equivocadas, que nos parecen equivocados. Buscar culpados antes que soluciones. Apuntar dedos, echar culpas. Cuestionar soberanías, como han hecho algunos representantes internacionales a lo largo del tiempo, no es de hoy, hace de mucho tiempo. Aislar actores importantes por intereses nacionales no tan transparentes, ¿no? Así que lo peor que puede pasar es transformar en una cuestión militar una cuestión que es político-diplomática. Lo peor que puede pasar es que no tengamos la capacidad de entendernos como sociedades vecinas que comparten el mismo canto, el mismo rincón del mundo. Yo no tengo noticia de ninguna intención brasileña de moverse a otro continente, pero hasta donde sea, nos quedaremos aquí por mucho tiempo, espero. Pero hay que sumar esfuerzos, hay que sumar intenciones, hay que pasar a las acciones que interesan a nuestros pueblos. Al final son a ellos, y son de ellos que decorren, que nacen todas las capacidades que nos dan a las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que es como vemos la cuestión en Brasil. Los efectos de las mudanzas climáticas alcanzan igualmente a todos los países. Lo que diferencia es la capacidad de reacción, los medios y capacidad de reacción. Muy bien, hay que sumar para poder enfrentar la cuestión. Muchísimas gracias. Espero que haya cumplido el tiempo de mi galopito para hablar. Gracias, Miguel. Bueno, finalmente dejo con usted al capitán de navío Sigfrido Ramírez. Muy bien.
Bien, muy buenas tardes. Agradecer en primer lugar a Atenalab la invitación. Soy el último expositor al parecer, así que tal vez va a ser esta la más difícil de soportar. Espero que no sea así. Soy el subdirector de la Dirección de Intereses Marítimos, que es parte de la Autoridad Marítima Nacional, que, como es válido recordar, está inserta dentro de la Armada de Chile. Es decir, la Autoridad Marítima, el Poder Naval y el Servicio Marítimo están en una sola organización, que es la Armada, y por lo tanto nosotros tenemos varias funciones, ¿no es cierto?, que son compartidas y que respecto al cambio climático también tienen una mirada interna, que es institucional, y también una mirada externa, es decir, cómo la Autoridad Marítima se relaciona con diversos entes que voy a desarrollar dentro de los próximos minutos. Y como marino me gustaría partir hablando del mar. Y en primer lugar hablar de la importancia que tienen los océanos y después relacionarlo con el cambio climático. Lo primero es importante resaltar que en términos físicos prácticamente el 70% de nuestro planeta, la superficie de la Tierra, es justamente océanos. Y el 93% del agua disponible en nuestro planeta es agua de mar. Lo que es un dato muy importante, dado que tenemos una crisis hídrica a portas y tal vez esta es una fuente relevante de obtención posteriormente de agua para diferentes actividades. Nuestro país, en lo particular, nuestro país se inserta dentro de la cuenca del Pacífico. Es un océano que por sus dimensiones contiene el 50% del agua salada a nivel del mundo. Y también es una cuenca que estratégicamente comunica diversas potencias, tal vez algunas de las mayores potencias económicas del mundo, y donde se desarrolla una serie de actividades de alto valor comercial, no solo el transporte marítimo, sino también la pesca de una serie de recursos y actividades recreativas y una gran cantidad de población que se sitúa en torno a todo el borde costero de la cuenca del Pacífico. En ese sentido, nuestro país ocupa una gran proporción de costa, 4.300 kilómetros lineales de costa, y eso también implica una gran responsabilidad. Es decir, si extendemos la superficie de nuestra zona económica exclusiva, estamos hablando de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, bastante más que nuestra superficie terrestre, y si queremos ir más allá, las responsabilidades que ha asumido nuestro Estado respecto a búsqueda y salvamento marítimo nos llevan a hablar de 26 millones de kilómetros cuadrados. Y este mar también tiene una gran riqueza en recursos vivos. Nuestro país es parte de varias organizaciones de pesca, el acuerdo de la Organización Regional de Pesca del Pacífico, el acuerdo de Nueva York, la Convención de los Recursos Vivos Antárticos, CAMELAR, y si extendemos aún más esta superficie y esta área de responsabilidad sobre la que la Armada y la Autoridad Marítima tienen que ejercer funciones, estamos hablando de una tremenda superficie que nos lleva hacia el territorio antártico y también nos proyecta en el Pacífico hacia Oceanía. Y lo primero que hay que decir, ¿por qué relacionamos el mar y el cambio climático y la importancia de los océanos? Es porque justamente estas grandes áreas de responsabilidad generan también la necesidad de contar con instituciones fuertes. Es decir, para nuestro país es vital la existencia de una armada profesional y con las capacidades y recursos necesarios para poder actuar, tener presencia y fiscalizar estas áreas. Ahora, ¿cómo relacionamos los océanos con la problemática del cambio climático y la defensa? En ese sentido me gustaría partir destacando algunas características de los océanos que lo hacen tremendamente relevante respecto al cambio climático. En primer lugar, respecto a la captación del CO2. Hay alguna literatura que habla ya del gran pulmón azul de los océanos. Esto en referencia a la capacidad que tienen los océanos de poder capturar CO2 y liberar oxígeno. Es decir, los océanos y su conservación son absolutamente relevantes junto con los bosques, ¿no es cierto?, en los espacios terrestres para la captación del CO2 y la generación de oxígeno, uno de los grandes problemas. El transporte, se habló en exposiciones anteriores respecto a la crisis alimentaria. El 90% del comercio internacional se realiza en algunas subetapas por mar. Y eso es combustible, son alimentos y obviamente todo tipo de mercancías.
las poblaciones costeras. El 80% de la población mundial vive en cercanías del mar. Por lo tanto, está sujeta a todos los efectos que pudiera tener aumento en el del mar, producto, ¿no es cierto?, de esta cercanía con los sectores costeros. Tiene un rol esencial para diferentes actividades, no solo el transporte comercial, la pesca y miles de actividades deportivas que se desarrollan a lo largo de todos los océanos. Y finalmente, hablando también de seguridad alimentaria, un punto que se tocó anteriormente, es una fuente de gran biodiversidad, que contiene además unas reservas alimentarias que son necesarios de proteger, que son muy frágiles, pero también es necesario proteger. Es por esto que podemos relacionar la defensa con el cambio climático y los océanos. Tenemos océanos que son necesarios y que son una fuente para poder mantener, ¿no es cierto?, las condiciones como fuente de recursos, como captador de CO2, son frágiles también y por lo tanto necesitamos una defensa profesional con recursos y con capacidades para poder actuar en estos vastos espacios. Respecto a nuestro país, quisiera recalcar un aspecto más. Las Naciones Unidas elaboró algunos criterios de vulnerabilidad ante el cambio climático. Son 9 criterios. Nuestro país contiene 7 de ellos. Para no extenderme, no voy a nombrar cuáles son los 9 criterios, pero eso sitúa a nuestro país dentro de los 15 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Un motivo más por el que este debe ser un tema relevante, tanto a nivel institucional como país. En este escenario, nuestro país efectivamente ha avisorado esta situación y se ha incorporado de manera temprana. El año 1994 hay que recordar que se produce la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tal vez la primera iniciativa a nivel de Naciones Unidas respecto al cambio climático en que nuestro país participa y que finalmente decanta el año 2015 en la COP21 y los Acuerdos de París. Y muy cercano a ellos se generan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que vimos en la presentación anterior, pero que son en el fondo la hoja de ruta que se genera en el 2015 para poder avanzar en algunas medidas concretas respecto al cambio climático. Y en ese sentido, y respecto a los océanos, valga destacar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 trata justamente de vida submarina. Y lo particular de este Objetivo de Desarrollo Sostenible es que si uno analiza todos los otros objetivos, este es el único que es transversal o que tiene alguna injerencia con todo el resto de alguna forma de relación. Eso viene a hablar de la importancia de los océanos, de protegerlos, de defenderlos y de los efectos del cambio climático. En general, todas estas iniciativas internacionales, la Convención Marco, los Acuerdos de París en el marco de la COP21, tienden en general a 3 objetivos principales. Por un lado, aumentar la capacidad de adaptación. En segundo lugar, a promover la resiliencia. Y finalmente, tal vez uno de los objetivos principales es finalmente reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es el aspecto internacional. ¿Cómo asumimos como país estos desafíos respecto al cambio climático? La actual política ambiental se ha denominado política ambiental turquesa. ¿Por qué turquesa? Y aquí volvemos a encontrarnos con los océanos. Porque recoge por un lado, una analogía a recoger por un lado el color verde de los bosques y por otro el azul del océano y obtenemos el color turquesa. Por lo tanto, ya la política nacional que se ha adoptado es una política que considera como un elemento vital respecto al cambio climático los océanos. Y en ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente es el punto focal respecto a todas las políticas de cambio climático. En el área de defensa, el año 2021 ya se genera la última política de defensa y esta ya incorpora dentro de sus conceptos la necesidad de considerar en las planificaciones y las estrategias de política los efectos y las consideraciones del cambio climático. Es decir, ya a nivel de política del Ministerio de Defensa, esto ya está incorporado. La Armada se incorpora desde el año 2014 en la problemática ambiental. En ese sentido, es válido señalar que ese mismo año, 2014, se genera la primera política medioambiental de la Armada. 2 años después, el 2016, se crea el Comité de Cambio Climático,
a nivel institucional, que está a nivel de las direcciones de más alto nivel de la institución. Y este comité busca generar un marco para poder desarrollar acciones concretas a nivel institucional respecto al cambio climático. Seguimos avanzando en el tiempo. 2 años después, año 2018, se crea la política de cambio climático de la Armada, y el año 2019, un año después, se genera el primer plan de acción de cambio climático institucional, que ya tiene medidas concretas que se empiezan a implementar a contar de ese año. En rasgos muy generales, ¿cuáles son las principales orientaciones? Aumentar la eficiencia energética, potenciar el empleo de energías renovables y reducir, sobre todo en la unidad de flote o aquellos que tienen más interacción con el medio marino, la posibilidad de contaminación del medio ambiente. Como representante también de la Dirección de Intereses Marítimos, voy a bajar un peldaño más y qué hacemos también en el aspecto marítimo. De manera paralela a la política medioambiental se genera una oficina de cambio climático que está radicada en la Dirección de Intereses Marítimos, a la cual pertenezco, que tiene 4 funciones principales. Primero, se transforma en el ente técnico que apoya al Comité de Cambio Climático Institucional en aquellos aspectos en que sea solicitado. Tiene la misión de difundir a nivel nacional e internacional cuáles son las principales tareas que está llevando a cabo la Autoridad Marítima principalmente y la Armada si es necesario respecto al cambio climático. Y 2 aspectos que me parecen muy importantes: la generación de alianzas estratégicas. Creo que es un tema que ha sido un hilo conductor a contar durante todas las presentaciones. El problema del cambio climático no es un problema aislado como que pueda enfrentar una organización o una persona. Es un problema que nos atañe todo y por lo tanto tiene que ser enfrentado de manera consensuada y conjunta. Y justamente esta oficina es la encargada de generar estas alianzas estratégicas, tanto a nivel nacional como internacional. Y como Autoridad Marítima también tenemos una relación directa con la Organización Marítima Internacional. Formamos parte del Consejo de la OMI y estamos en un proceso de reelección para la OMI durante este presente año. Y esta oficina se encarga también de efectuar el seguimiento de aquellas directrices que ha efectuado la Organización Marítima Internacional. Para ir finalizando con el tiempo, me gustaría destacar no solo lo teórico y cuál es nuestra organización, sino que 3 acciones concretas que estamos llevando a cabo y que me parece que es bastante relevante. La primera de ellas dice la relación con el monitoreo ambiental. Si bien la Armada no realiza en particular investigación respecto a cambio climático, salvo algunas investigaciones muy puntuales y particulares, hay que recordar que la Armada sí tiene una gran capacidad y una larga historia en la recopilación de data oceanográfica y de meteorología marina. Los primeros faros tienen registros continuos de datos de viento, de intensidad de viento, de condiciones meteorológicas que ya superan los 100 años. Y junto con ello, nuestro servicio hidrográfico también tiene una larga historia de recopilación de data hidrográfica a través de estaciones de marea que están distribuidas a lo largo de toda nuestra costa. Como Autoridad Marítima, la Directemar hace más de 30 años ya inició el Plan de Observación del Ambiente Litoral, que es un plan que ha permitido la caracterización de ciertos parámetros de la columna de agua en casi 50 bahías o sectores, tanto marinos como lacustres, de interés. Por lo tanto, tenemos una data histórica, una data que es la base finalmente para la posibilidad de poder generar estudios con perspectiva histórica respecto a cuáles están siendo los efectos del cambio climático. A eso se suman los cruceros científicos que son realizados al amparo en coordinación con el CONA por el Servicio Hidrográfico de la Armada, y respecto al cual es válido recordar nuestro moderno buque El Cabo de Hornos, que es un buque con capacidades oceanográficas de primer nivel. En ese sentido, quisiera entonces como primer punto destacar la tarea permanente que realiza Armada, que viene realizando desde varias décadas y que continúa realizando a diario respecto a la recopilación de data de todo tipo respecto a las características meteorológicas que podemos encontrar en el mar y a diferentes parámetros de la columna de agua, que como mencionaba son la base para poder efectuar cualquier estudio, para poder fijar una línea base y poder realizar cualquier estudio que nos permita
conocer cuál es la evolución y prever cuáles son los posibles efectos del cambio climático. En el segundo punto concreto que me gustaría detenerme es respecto a la interacción con otros organismos. La Armada, a través principalmente de la Oficina de Cambio Climático, se relaciona con una serie de organismos. Ya lo mencioné, es vital esta relación. No sirve el trabajo aislado en este aspecto de poder combatir los efectos del cambio climático y mitigar sus efectos. Y en ese sentido, la interacción de la Oficina de Cambio Climático es no solamente con entes gubernamentales, entre ellos el principal, el Ministerio de Medio Ambiente, Cernapesca, el Instituto de Fomento Pesquero, sino también con el mundo privado, las actividades comerciales, asociaciones de armadores, asociaciones de pesqueros industriales, sindicatos de pescadores artesanales, organizaciones acuícolas. Tenemos una gran producción salmonera en el sur austral de nuestro país. Por lo tanto, es relevante, se realiza y existen múltiples mesas de trabajo e instancias de trabajo en que estamos empeñados para tener un universo y poder integrarnos a diferentes miradas y a diferentes preocupaciones. Cada uno de estos eventos tiene diferentes preocupaciones, los entes gubernamentales, las actividades comerciales, las actividades recreativas y también el mundo académico. Tenemos convenios y trabajo permanente con el mundo académico y, como mencionaba, también existe la disponibilidad y la factibilidad de este intercambio de la data que recopila la Armada de manera periódica, ¿no es cierto?, para poder ser compartida con las instituciones académicas o de investigación. Y como tercer punto y final, quisiera destacar la contribución, ¿no es cierto?, que realiza la Autoridad Marítima respecto a las directrices de la OMI. En particular, la estrategia de la OMI para la reducción de los gases de efecto invernadero en el transporte marítimo. Hemos hablado de los gases invernaderos, de lo que representan, y un porcentaje no menor de los efectos de gases invernaderos provienen del transporte marítimo, las naves mercantes. Y en ese sentido hay un compromiso de la Organización Marítima Internacional de avanzar. Ya se completó la reducción de los porcentajes de azufre permitidos en los combustibles marinos. Hay que recordar que los buques generalmente usan un combustible pesado, con menos refinado, y por lo tanto que tiene un mayor porcentaje de azufre y por lo tanto mayores efectos de emisión de gases. Ya el año 2022 se completó la reducción de estos efectos de gas invernadero, y el gran desafío que tenemos de aquí al año 2050 es la reducción del 50% de las emisiones derivadas del transporte marítimo. Ahí hay tres aspectos puntuales y actuales que están en desarrollo que me gustó compartir con ustedes. No sé si estoy en el tiempo, mi general. Pasado un minuto, ya. Solamente para finalizar, decir, la Armada lleva tiempo recopilando data, protegiendo nuestro mar, preservando sus recursos. Lo seguimos haciendo, pero hay obviamente desafíos. Y simplemente en 10 segundos dejar algunas preguntas que tal vez deberíamos hacernos a futuro. ¿Cuáles son los grandes énfasis? ¿Cuáles son los grandes problemas que se podrían prever? Infraestructura portuaria crítica, de defensa, instalaciones portuarias militares y también comerciales. Nuestro país es de manera importante dependiente de su comercio marítimo, y gran parte del combustible y de las mercancías llegan a puertos. Importante entonces un énfasis pensar en los puertos del futuro y el cambio climático. Mantener el trabajo mancomunado, propulsión de las naves, creo que es un aspecto significativo. Cómo evolucionar los combustibles, cuál va a ser la propulsión del futuro, cuáles son los buques de los próximos 20 a 30 años. Claramente la protección de la biodiversidad. Ya se aprobó el acuerdo en Nueva York este fin de semana respecto a nuevas potestades de fiscalización y de control en alta mar, que eran los espacios que estaban tal vez con menos control. Alguien va a tener que proteger y fiscalizar la alta mar en el futuro, a corto plazo. Y finalmente, y principalmente desde el aspecto de seguridad, un tema que fue tratado ya, cuáles son las implicancias de la seguridad.
migraciones masivas, cómo nos va a afectar el cambio climático respecto a ese tipo de desafíos. Le agradezco su atención. Muchas gracias. Les pido un aplauso, por favor, y muchas gracias. En beneficio del tiempo, voy a dejar con ustedes al coordinador general y les pido que agradezcamos en un aplauso final a todos nuestros presentadores. Gracias. Bueno, ha sido una jornada larga, así que no os quiero abrumar con un comentario largo. Decía un amigo, me dio un consejo, dijo que la clave de un buen discurso es que el principio está cerca al final. Así que vamos a hacerle caso. Bueno, ha sido una jornada larga en parte porque hemos visto distintas perspectivas. Perspectivas que surgen del mundo académico, por supuesto, perspectivas del mundo militar recientemente, del mundo diplomático, de los tomadores de decisiones. Hubo 2 exministros aquí también que nos estuvieron compartiendo su experiencia. Entonces, y un científico también bastante destacado. Entonces, la verdad son distintas perspectivas y ahora toca aunarlas en unos comentarios finales. Juntando todo, yo diría que es bastante claro que el cambio climático es una amenaza y que requiere ser atendida con un sentido de urgencia. De eso yo diría que es bueno que no hay duda. Requiere ser atendida con sentido de urgencia porque es una amenaza presente. Los efectos los estamos viendo y fueron detallados. Chile tiene la peor sequía en 10 años, la peor sequía desde que se tiene registro en la zona central. Eso no comentaba el científico, ¿cierto? Hemos visto este verano, fue un verano terrible en términos de incendios también, pero saliendo de Chile para hacerlo global, las lluvias en Malasia, ¿cierto? Y hay otras zonas que están viendo afectadas por distintas, ¿cierto?, catástrofes y que surgen de eventos extremos. Entonces, ahí hay efectos inmediatos, perceptibles, pero también hay unos efectos que no lo estamos viendo de forma tan inmediata, que se van a demorar un poco en llegar, pero van a llegar, y ahí está el tema de las migraciones, que también fue comentada por una panelista, gente que va a tener que buscar otros hábitats, porque los hábitats donde hoy día se encuentran se van a volver invivibles. Es un poco esa la historia de la humanidad. Por lo demás, también con esto está la inseguridad alimentaria. También fue otro de los efectos que todavía no se da, pero que puede darse, porque, por ejemplo, nuestros cultivos van a necesitan un nivel de agua que ya no existe. Entonces van a tener que volverse más eficientes o van a desaparecer. Entonces tenemos estos distintos efectos inmediatos y otros más mediatos, pero todo esto con sentido de urgencia. ¿Y la respuesta? ¿De dónde surge la respuesta? La respuesta, y como lo decía en general aquí, surgen de los Estados-naciones soberanos, ¿no?, que tienen la capacidad de movilizar recursos, como decía la comandante de Cameron. Son los que pueden relocalizar y ubicar los recursos. Los estados tienen instrumentos de poder. Por ejemplo, el instrumento diplomático, tuvimos un embajador aquí y, claro, el cambio climático es un problema transnacional. Y los diplomáticos se ponen de acuerdo y ayudan a forjar acuerdos que lleva a la comunidad internacional a cooperar en esta materia. Entonces, ese es un instrumento de poder del Estado y del cual surge una respuesta y los diplomáticos tienen un rol. Y otro instrumento de poder del Estado es el instrumento militar. Y el instrumento militar, ¿cierto?, dado por las Fuerzas Armadas. Y ahí hemos visto también cómo el cambio climático ya es considerado como un factor de seguridad porque va a afectar las operaciones, ¿cierto?, que se van a dar en entornos donde el panorama, ¿cierto?, el clima puede cambiar súbitamente, afectando la seguridad de las tropas, ¿cierto?, o el equipo que está desplegado. Ahí había un buen ejemplo, una base que ¿cierto?, fue devastada. Por otro lado, también las misiones de las Fuerzas Armadas, el embajador de Canadá también lo hacía bastante énfasis, y también el agregado de defensa de Francia, las misiones de las Fuerzas Armadas están siendo cada vez más requeridas para misiones de tipo humanitario y de asistencia en caso de desastres. Eso es una tendencia que es global, todos lo han visto recientemente, y aprovecho de saludar al agregado de defensa de España. Aquí nosotros recibimos el apoyo de una unidad militar española para combatir los incendios grandes que tuvimos, así que le agradecemos esa cooperación. Pero esto se está volviendo, lo que es una excepción se está volviendo una norma. Entonces, ahí también vemos cómo las Fuerzas Armadas están asumiendo el cambio climático como un vector, y también vemos cómo la infraestructura se va a tener que adaptar. Entonces, yo creo que eso de alguna forma redondea todo lo que hemos visto acá, y enfatizo lo primero: actuar con sentido de urgencia,
también tomo el comentario que hizo un profesor muy atinado ahí, es muy importante la educación en esto, y parte de este seminario que surge de instituciones como la Universidad de Columbia, de nuestros socios, que son instituciones educativas, es justamente divulgar más sobre este tema, crear conciencia y hacer un llamado a la acción. Así que con eso yo quiero agradecer a los panelistas que nos acompañaron de forma presencial, remota, a la audiencia que se mantuvo atenta aquí por sus preguntas, ¿cierto?, y participación, e invitarlos a futuras actividades que no me cabe duda vamos a seguir haciendo con nuestros socios de Columbia, Chris, especialmente Paige, profesor Snyder, ¿cierto?, que tengan un buen regreso a casa, también en general que vino directamente de Brasil, y esperamos seguir en contacto con ustedes y muchas gracias. Y un aplauso para el panelista, por favor.